Hola, mi nombre es Jorge Núñez de Casalac y a continuación voy a presentar el uso del script Frequency Quantile Estimation, que forma parte del conjunto de scripts para el análisis regional de frecuencias con L-momento. En la ejecución del script base, hacia el final del script, una vez realizado el análisis regional de frecuencias, se genera una tabla con los resultados para cada una de las regiones. Una vez que se ha podido regionalizar la base de datos, es decir, se han encontrado regiones que cumplen los criterios de homogeneidad y se han determinado las distribuciones de probabilidad regional, es decir, las curvas de frecuencia regional, se desea determinar ya sea las frecuencias, los periodos de retorno o los cuantiles asociados a una determinada probabilidad, tanto para las regiones como especialmente para cada una de las estaciones. Que fueron analizadas y para las cuales era posible hacer este cálculo. Esto se realiza con el script Frequency Estimation y para ello hay dos posibilidades de cálculo. Un primer cálculo es el cálculo de las frecuencias o los periodos de retorno, conocido un cuantil de interés, y el segundo es el cálculo de los cuantiles, conocida una probabilidad de interés. En los dos casos hay que establecer cuáles son los valores de interés para realizar los cálculos, dejarlos en las variables correspondientes y ejecutar script. A modo de ejemplo, deseamos calcular cuáles son las frecuencias y periodos de retorno para un conjunto de cuantiles adimensionales. Es decir, en estos casos, por ejemplo, el valor 1 corresponde al cuantil de la curva regional equivalente a la media. Para determinar cuál es el cuantil de interés, uno puede hacer el siguiente cálculo. Supongamos que estamos interesados en determinar la probabilidad de una sequía equivalente a 20% respecto al promedio, en este caso de la lluvia anual, que es lo que estamos analizando. Bueno, una sequía en el monto de la lluvia anual implica que uno esperaría entonces que lloviera el 80% por medio. En términos adimensionales, el 80% equivale a el 0,8 y el 1 al 100%, es decir, el equivale al medio. Por lo tanto, en este ejemplo estamos preguntando por la frecuencia o el retorno de eventos equivalente a 1, es decir, el promedio, o 0,8 del promedio, es decir, una sequía del 20%, 0,6, 40% de déficit, 0,4 del promedio, es decir, un 60% de déficit. A su vez, estamos preguntando por frecuencia
retornos equivalentes a 1.2 veces el promedio, es decir, un 20% de superávit, 1,40% y sucesivamente, es decir, la probabilidad con que se dan eventos, por ejemplo, de 2 veces el promedio a punto de notación. En el caso del cálculo de cuantiles, es decir, cuál es la cantidad de precipitación anual que se daría con determinada probabilidad, las probabilidades que se están considerando como relevantes son aquellas que van entre 0,1 a 0,95. Una vez entonces especificados los cuantiles o las probabilidades de interés, se ejecuta, se selecciona de manera completa todo el script y se procede a su ejecución. Una vez ejecutado el script completo, los resultados se almacenan en una nueva base de datos denominada base consolidada reducida Model Map. Es posible visualizar los resultados y se va a encontrar entonces que se han agregado una serie de columnas, por ejemplo, la columna que indica cuál fue la distribución de mejor ajuste correspondiente a cada una de las estaciones. Asimismo, se generan columnas, por ejemplo, cuál es la frecuencia estimada con la cual se da un cuantil de 0,4, es decir, un déficit del 60% del promedio para esta estación, o en términos de periodo de retorno, cada cuántos años en promedio se da este evento asociado a un cuantil de 0,4 para esa estación, o seguidamente para cuantiles de 0,6, etc. Y hacia el final se determinan cuáles son las lluvias anuales que se esperaría con una probabilidad de no excedencia, por ejemplo, de 0,1, 0,15, 0,25, etcétera, etcétera, hasta 0,95. Los resultados generados y almacenados en este data frame son usados posteriormente en el proceso de interpolación y generación de mapas de frecuencia, con un procedimiento que se describirá en un tutorial aparte.